Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. ¿Ustedes sabían que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en representar enfermedades gastroenterológicas? Y muchos estudios y revistas de gastroenterología estiman que al menos el 70% de la población mexicana tiene algún problema gástrico. Por lo que el día de hoy vamos a hablar de una de las dietas más usadas, pues ya de muchos años yo creo que se usa o que se ha usado, que se llama FODMAPs. Ahorita vamos a entrar un poquito, yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de este tipo de alimentación, pero ahora sí vamos a entrar a detalle porque me han preguntado siempre cuando van a su gastro, les dan una lista de alimentos y a veces se les complica un poquito, pero por eso el día de hoy tenemos de invitada otra vez a mi querida Steffi Benjumea, que ya muchos de ustedes la conocen, trabaja conmigo. Hola. Y vamos a hablar de esta dieta que creo que tú también la has usado. Sí, 1000 veces. O sea, es horrible sentirte inflamado constantemente y nada más decir como estoy comiendo verduras, estoy comiendo limpio, pero a veces hasta eso mismo es lo que nos llega a inflamar. Creo que esa es una de las cosas que más nos puede llegar pues a desesperar, porque al final no nada más es quitar en este tipo de problemas gástricos, que ahorita entramos a detalle, no nada más es quitar lo empaquetado, los refrescos, lo procesado, y es donde mucha gente se empieza a desesperar, porque por más sano que coma, hay ciertos tipos de alimentos que pues a veces son concentrados en este tipo de alimentación que pueden causar. Por eso vamos a saber ahora sí que ¿qué es una dieta FODMAPs? Los FODMAPs son los azúcares que se llegan a fermentar en el intestino, que son los fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, azúcares y polialcoholes. Cuando hay un exceso de estos nos causan inflamación y hasta cierto punto diarreas y enfermedades gastrointestinales. Entonces, ya hablando ahora sí, vamos a entrar porque ¿qué tal suena disacáridos, monosacáridos, poligosacáridos y no sabemos qué son? ¿Cómo podemos clasificar bien para que la gente que nos está viendo ahorita cuáles son estos tipos de azúcares o de carbohidratos, okay, que son varias verduras, tristemente, de frutas que tienen este tipo de carbohidratos? Entonces, como bien lo dijo Steffi, generan esta inflamación porque se fermentan. A pesar de ser fibra, okay, que la fibra, acuérdense que la fibra es algo sumamente importante en nuestro intestino, es el alimento a nuestras bacterias. Pero cuando tenemos ciertas patologías médicas es cuando podemos llegar a, pues, a tener estos padecimientos, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían estos alimentos altos en FODMAPs? Empezamos porque los FODMAPs son carbohidratos de cadena corta, difíciles de digerir y que causan la inflamación. Entonces, alimentos altos en FODMAPs, por ejemplo, de frutas, serían la manzana, la papaya, melón, verduras como brócoli y toda la familia de las crucíferas, que sabemos que de por sí a casi la mayoría nos inflaman bastante, incluso las leguminosas, lentejas, frijoles, habas y lógicamente también gluten y lácteos serían altos en FODMAPs. Ahora, también podríamos decir que también hay otros ciertos alimentos, por ejemplo, la cebolla, el ajo, todos estos alimentos también les caen mal. La cebolla y el ajo es lo que menos la gente se imagina que les inflama y tristemente es la mayoría con lo que condimentamos en la cocina mexicana. Entonces está presente en todo y a veces dices como solamente comí calabacitas a la mexicana, ¿no? Bueno, empezando por la semilla de la calabaza que es inflamatoria y tenemos también la cebolla y más, pues si usaron aceite, lógicamente también va a llegar a inflamar el intestino. Entonces es importante retirar y tener unas semanas de retiro, especialmente como de entre 4 a 8 semanas y reincorporar poco a poco los alimentos. A mí me gusta que los hagan como de uno por uno para identificar cuál sí te cae bien al final y cuál de plano ya mejor evitar el consumo, porque también no te vas a quedar solamente comiendo las únicas verduras bajas en FODMAPs toda la vida. No, y las frutas, la verdad es que es algo bastante complicado al inicio y es el caso cuando tú ves la hoja y dices, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿No? Ahora, hoy en día sabemos que contamos con muchas herramientas, por ejemplo, para ver alimentos, o sea que está el Veritest, el VitaTest y hay otros estudios que ya te dicen estas intolerancias.
Hay que tener en cuenta que hay pacientes, por ejemplo, que sí llegan a tener una alta permeabilidad intestinal o que tienen un intestino irritable, que es una de las patologías más frecuentes que tenemos y que justamente este tipo de alimentación pues se beneficia mucho en esta patología. Pero hay gente que de verdad es impactante cómo a las primeras cosas que sale intolerante en muchos estudios es a la cebolla y al ajo. A la cebolla y al ajo, y ahorita últimamente también almendra y coco. Sí. Por la modalidad de usar estas leches vegetales. O las harinas. O las harinas también. Entonces digo, es muy bueno tener reemplazos de lácteos, de gluten, de todo, pero como siempre la rotación de los alimentos es clave para también no generar estas intolerancias. No, sobre todo eso, porque es como yo les digo, acuérdense que el intestino necesita una biodiversidad, necesita color, necesita sabor y sobre todo poco a poco podemos ir reincorporando. O sea, hoy en día también ¿cómo se llama? Estudios que se llaman barreras intestinales, donde vemos también la sonulina, que acuérdense que la sonulina es una de las proteínas que libera también nuestra microbiota, que cuando está muy alta, pues hace que estas uniones que tienen nuestras células del intestino se abran y vuelve nuestro intestino hiperpermeable. Y pues imagínate, una permeabilidad más una colitis más, la verdad es que sí la pasan bastante mal. Sí, se vuelve una bomba y dices, ya ni siquiera como nada, como pura verdura, como pura fruta, ya cero empaquetados y te sigues sintiendo mal y es peor. Entonces, eliminando estos alimentos poco a poco, y como dice Glad, es súper difícil al principio, pero de frutas hay bastante variedad que también podemos introducir. Por ejemplo, los cítricos, las berries, todo ese tipo, yo les digo como las frutas más jugositas, a excepción de la sandía, son las que se pueden más, y las que tienen como consistencia un poquito más pastosita o más duras, son las que hay que retirar para que precisamente no causen esa fermentación también. Claro, y sobre todo las combinaciones. Entonces hay que tener en cuenta que hay que rotar mucho los alimentos y es un proceso. O sea, como lo dijo Steph, vamos a ir metiendo gradualmente y la verdad eso sí ayuda. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones médicas o las enfermedades médicas que se podrían beneficiar de esta dieta en FODMAPs? Síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, sobrepoblación bacteriana y descartando también si hay alguna alergia o intolerancia a estos alimentos. Ahora, esto que acabas de decir de descartar intolerancias es lo que les acabamos de mencionar hace un ratito. O sea, por eso hay este tipo de herramientas hoy en día que también podemos hacer. Ahora, ¿cómo sería una dieta o una introducción ideal a este tipo de alimentación para empezar a sanar nuestro intestino de cualquier cosa? Porque cabe recalcar que muchos pacientes, aunque no tengan una enfermedad como tal, se pueden llegar a ver beneficiados en desinflamar, reestructurar su microbiota, como hacer un balance también. Sí, siempre siento que es bueno a lo mejor hacerlo una vez al año, aunque si tienes como inflamación como tal recurrente, también es bueno hacerla porque ya también vas descartando que sí te cae mal y que no. Lo último a introducir, desde mi punto de vista, sería obviamente ajo, cebolla y toda la familia de las crucíferas, que inflaman demasiado. Igual, alimentos como el pepino y el jitomate, que no son altos en FODMAP, pero retirar las semillas, que es lo que llega a inflamar bastante. Entonces, una reintroducción lenta de alimento por alimento es lo que nos va a ayudar a identificar cuál es el ideal para ti. Ahora, lo que dijimos también, por ejemplo, de estar, o sea, que yo sé, voy a hablar en mi caso, ¿ok? Casi todos los días desayuno un smoothie, que a veces trato de irlo rotando porque también, pues quieras o no, todos los días leche, almendra. Lo que yo trato de hacer a lo mejor es rotar la leche. O sea, un día que sea de almendra, un día que sea de coco y a lo mejor otro día, pues ya meto otro tipo de desayuno para que tenga como día de ingesta por día de limpieza. O de alimentación terapéutica para ir sanando también la microbiota. Ok, si yo, por ejemplo, a todos los que nos ven ahorita, ¿cómo me darías un ejemplo de un desayuno ideal para una persona que esté empezando este tipo de alimentación? Puede ser, haz de cuenta, un smoothie de proteína, pero que esa proteína sea vegana, con leche vegetal, ya sea de almendra o de coco, espinacas, berries congeladas y también le puedes echar el colágeno para aportar un poquito más de proteína. A la hora de la comida, intentar que sea
pollo, pechuga de pollo, salmón, pescado, con ciertas verduras asadas. Intentar evitar los crudos, que también luego llegan a distender. Por ejemplo, la lechuga, aunque es un poquito alta en FODMAP, hay gente que sí le inflama y hay gente que no. Mejor retirarla por completo y optar por las verduras cocidas, asadas, al vapor, en la air fryer. Entonces podrías incorporar zanahoria, la calabacita sin semilla, pimiento de cualquier color, menos que sea verde, porque el verde es el único como que inflama y es más alto en FODMAP, y a lo mejor quinoa o arroz. El maíz también se puede ir incorporando poco a poco, pero también llega a ser un poco proinflamatorio, al igual que el aguacate. Hay gente que a veces le cae bien y a veces que no. Entonces, por ejemplo, esa sería una opción de comida, y de cena a lo mejor como un toast de pan de masa madre o pan sin gluten, con algún tipo como de salmón ahumado, aguacate y ciertos brotes, ya sean como de germen de alfalfa, de brócoli, arúgula, alguna verdura. Ok, ahora, algo que yo también he leído y, por ejemplo, tengan un poco aquí. Recuérdense que también muchos pacientes que pueden llegar a tener sobrepoblación intestinal bacteriana o intestino permeable, o a esto que tengan la sobrepoblación y el intestino permeable que tengan una colitis ya derivada, recuerden que en algunos casos el pan de masa madre puede llegar a inflamar también, ¿ok? O sea, eso también es muy importante que lo sepan. Sobre todo es como yo les digo, a ver, si has comido pan, pan de masa madre, en mi caso, a mí sí me puede llegar a caer pesado, pero porque yo también tengo un poco de intolerancia a esta parte del gluten, ¿ok? Acuérdense que también dentro de la parte celíaca y la enfermedad o la intolerancia al gluten no celíaco, que sí existe, hay muchos pacientes que por eso pueden llegar a tener esta sensibilidad o esta inflamación al gluten, porque luego no entienden el por qué les cae mal también el pan de masa madre. Igual pueden hacer pan ellos mismos como de semilla, tipo linaza, chía, almendras, y intentar evitarlo un poquito. Por ejemplo, ¿qué otra? Nuez normal, de puras semillas con claras de huevo o huevo entero. Entonces haces tu propio pan de semillitas y ahí haces como tus toast o acompañas con lo que quieras comer tu pan. En lugar, por ejemplo, si el de masa madre te cae muy mal, o el pan sin gluten como que tampoco te gusta la consistencia ni la textura, que tampoco es muy agradable a veces, el pan de semillas es como una súper buena opción, pero sí que sea casero, para intentar que no tenga como otros ingredientes ajenos a lo que estamos comiendo. Claro, y también pueden hacer, si no, pan de quinoa o pan de arroz, que eso también les puede ayudar. Ahora, ten en cuenta también, estamos hablando ahorita más hacia intestino y la dieta FODMAPs, no tanto hacia resistencia a la insulina o el impacto de los carbohidratos. Quiero dejar esto bien en claro, ¿ok? Pero es muy importante que sí se guíen en tener a alguien que los pueda orientar y ayudar, porque a veces tanto el quitar como reintroducir no es fácil, y menos el tratar de sanar. Yo sé que muchos de ustedes, o cuántos de ustedes han estado bajo restricciones, bajo tipos de alimentación, y al final pues no bajan de peso, se siguen sintiendo inflamados, siguen sin ir al baño, siguen teniendo reflujo, siguen, con 1000 síntomas gástricos, y muchas veces por eso es que tratamos como de quitar ciertos alimentos, y este tipo de alimentación es la que se requiere o se necesita para restaurar un poco la microbiota. Sí, y vuelvo a repetir, introducir uno por uno, porque luego los introducen, ya me siento bien, y introducen todos de un jalón y vuelves a empezar a tener la misma sintomatología. A lo mejor no tan grave por un día, ¿no? Pero si ya lo haces más frecuente, pues ya no sirvió de mucho como todas las semanas que te estuviste esforzando en curar tu colitis, en bajar tu inflamación, en quitar tu reflujo. Todos los síntomas que tú acabas de decir vuelven a reaparecer si los introducimos otra vez. Y no saben ni cuál fue. Exacto. Entonces, por eso es muy importante como la personalización, porque a lo mejor a mí me cae bien introducir el brócoli, pero a ti no. Claro. Entonces va variando, y cada cuerpo es diferente y cada microbiota se adapta a diferentes cosas. No, claro. A ver, y algo que quiero también aquí aclarar y decirles es, yo en el proceso de tratar también de mejorar la parte de mi microbiota, sí fueron varios suplementos, porque acuérdense que podemos empezar a sellar nuestro intestino, a bajar esa hiperpermeabilidad, y es donde entra la glutamina, el zinc carnosin, ya posteriormente ciertas enzimas, muy posteriormente ciertos probióticos, ciertas cepas de probióticos también. Y acuérdense que al final también las enzimas juegan un papel muy importante
en este tipo de alimentación, porque las enzimas son proteínas que nos ayudan a digerir todo esto. Acuérdense que enzimas liberamos desde el páncreas, la vesícula, el mismo intestino, la salivación. O sea, tenemos enzimas desde la digestión que empieza en nuestra boca. Entonces, eso es importante. Y otra cosa también muy importante, ahorita que los probióticos son como un boom. Sí. No nos va a quitar el simple probiótico la inflamación si no cambiamos la alimentación. Y en ciertos casos de FODMAPs, introducir al principio el probiótico resulta contraproducente, sí, porque nos puede llegar a causar más inflamación, más gases, incluso diarreas. O sea, no cumple con su función. Entonces, si lo introducimos es porque ya estamos como que saliendo del tratamiento, introducirlo poco a poco y tampoco como, ay, este es el que recetó no sé quién, me lo voy a tomar o comprar y es de 30, 50, 70, 90 billones y no sabemos, o sea, cómo nos va a caer a nosotros. Entonces eso también es muy importante, esa parte de la personalización y no tomarnos el probiótico nada más como, ay, me va a ayudar a desinflamar, porque no actúa así. Les va a ver, y acuérdense de algo que esto lo vamos a ver en el curso de microbiota, señores. Acuérdense que cada probiótico hay muchas cepas, desde los lactobacilos y los bifidobacterium, y desde los lacto y los bífido se derivan breve, longum, casei y demás. Entonces, cada uno cuenta con una acción. Sí, podemos globalizarlos en los lactobacilos, tienen algo en especial, y los bifidum otra cosa. Pero la realidad es que hay tantos tipos, tantas bacterias, que por eso es que cada una tiene su función. Vean nada más, de verdad, la hermosura, como yo siempre les digo, que es el cuerpo humano. Y recuerden que la microbiota al final es, o sea, todos nuestros genes, somos 10% nosotros y 90% acá. O sea, es impactante todo. Entonces, también nosotros nos hemos encargado de echarla a perder un poquito, tanto por el ambiente como nuestros hábitos y pues también un poco la genética. Sí, los factores ambientales, hay veces que tú dices, ay, ni me siento estresado y no manches. No, o sea, sí, todas las emociones también se reflejan en el intestino. Entonces, a lo mejor estás comiendo bien, estás haciendo FODMAP, pero nada más no te desinflamas, checa también tus emociones y tu canalización del estrés, que todo también se va por ahí. No, al final acuérdense que la microbiota es algo súper importante, es donde reparamos desde la insulina, las hormonas sexuales, o sea, lo hemos hablado muchísimo y siempre se los trato de decir en todos lados y de verdad, o sea, traten de hacerlo paso a pasito, no se desesperen. El resetear la microbiota no es fácil, es un protocolo que deben de llevar y que tienen que tener mucha, pero se los juro, mucha paciencia para el día que coman normal, que no es comer mal esto, ¿ok? Eso es algo que otra vez quiero decir, lo dije mal. No es que comamos mal, es que a veces está un poquito dañada estas bacterias, no están siendo ahorita en este momento lo mejor. Entonces la podemos dañar con ciertas cosas, que al momento de que, acuérdense, retiramos, como que ellas hacen piuf, me puedo ahorita sanar, puedo volver a tener, y ya empezándole a meter sus probióticos va a volver a florecer. Exacto, y todo es cuestión de tiempo y justo, o sea, la microbiota tampoco se te dañó en un día. Viene siendo de tiempo atrás con ciertos hábitos, ciertos alimentos, cierta combinación de factores que al final pues también cuesta volverla a regenerar, pero siempre se puede. No, claro, siempre se puede. Acuérdense que toda la parte de nuestro intestino tiene barreras extracelulares y también intracelulares. Entonces, esas barreras extracelulares son las que nos van a proteger todos los días, que hay bacterias buenas, hay enzimas, hay un moco bien importante y, ojo, otra de las cosas más importantes de las barreras extra son el peristaltismo. Por eso también es importante este aporte de fibra. En el FODMAPs, ciertas cosas que también tienen fibra se retiran un poquito, pero ¿qué les podemos decir también para que no se queden así de, híjole, de qué alimentos son los que se podrían permitir o podrían enriquecerse para que ellos puedan comer? Las frutas, como ya las mencioné, como los cítricos, las berries, ese tipo de cosas. Las hojas verdes, por ejemplo, la espinaca, la arúgula, tipo germen de alfalfa, pueden ser. ¿Otro germen también o solamente? Cualquier germen. O sea, brotes tienen muchísima como que beneficio para la microbiota también. ¿Qué otra cosa puede ser? Calabaza sin semilla, zanahoria, el pimiento, como ya lo comenté, el verde. Chayote.
chayote también. ¿Qué otra cosa? En cuanto a cereales, quinoa, arroz, papa, a veces dependiendo también tu tolerancia a los almidones, puede ser. ¿Y qué otra cosa? Tipo nueces, excepción de la almendra y la nuez de la India. O sea, en general como que todas las demás sí se pueden. Ok, coco también se puede. Aguacate igual, como ya lo mencionamos, a veces sí, a veces no, dependiendo del caso. Y el maíz también, que a veces el maíz nos llega, o sea, no es porque sea muy alto en FODMAP, pero nos puede llegar a hacer mal o causar cierta intolerancia porque pues mexicanos estamos acostumbrados a consumir demasiado maíz y casi no lo rotamos. Entonces hay veces que hay gente que desayuna, come y cena con tortilla o con algún producto de maíz también. Y los lácteos, eso sí, traten de quitarlos un poquito. Ahora, hay personas, por ejemplo, que también el yogurt les cae mucho mejor que algún queso o que la leche. Y acuérdense que también el yogurt pues, es uno de los alimentos más probióticos que hay, que en este caso se puede yogurt o no, se quita. Yo prefiero quitarlo. Al principio. Al principio y después, dependiendo las semanas, ya irlo reintroduciendo o en todo caso un shotcito de kefir. Bueno, pero ahí cambia un poco también el contexto. Cambia. O sea, va a depender mucho de la persona y cómo se vaya sintiendo. Porque a lo mejor antes tolerabas los quesos o los ciertos lácteos, pero ahora ya no ni siquiera toleras el yogurt o el kefir. Entonces, pues tiene que ser muy individualizado. Ok, entonces, para que sepan, recapitulación un poquito de todo. Acuérdense que hay alimentos que no, frutas sí tenemos varias que sí. El plátano creo que también se puede. Plátano siempre y cuando esté como más hacia verdoso y no tanto como ya oxidándose. Ok. Porque ya oxidándose pues ya se empieza él solito a fermentar, entonces crea más fermento en el intestino también. Ok, porque el plátano también es excelente prebiótico. Entonces, ¿manzana? No. Ok. No. Manzana no. Y eso que la manzana también es súper prebiótica, entonces no. Ahora, vean la clave también. Hay ciertos datos ciertos datos clínicos, por ejemplo, desde el ajo, la cebolla, que también son prebióticos, ok, que nos caen pesado. Entonces, ahí quiere decir algo que también que estas bacterias no están bien, ok. De todas formas, bueno, Steffi va a estar conmigo en el curso de microbiota. Acuérdense que viene ahí un protocolo, pues vamos a empezar con estas 7 semanitas donde los vamos a ir llevando y guiando sobre qué alimentos sí, qué alimentos no, va a venir un poquito de menú y eso también les va a ayudar bastante pues a que empiecen a sanar su pancita. Caldito de huesos, ese sí está 100%. súper permitido, también el colágeno. Y ahora, esto es algo antes de terminar, esto es algo que también les quiero decir, jugos verdes. A ver, ahí entra mucho, o sea, puedes echarle todas las verduras permitidas que tú quieras, pero por ejemplo, siempre se recomienda como en licuadora o en Nutribullet, ¿no? En este caso, un exceso de fibra también nos puede llegar a inflamar. Entonces, puedes probar a ver cómo te va en el extractor, pero si de plano nada más no te cae, eliminarlo. Porque mucha gente se llega a inflamar aunque sea en extractor por la cantidad de fibra que llega al intestino y quieras o no también se llega a fermentar un poquito. Sí, quise tocar este tema rápido un poco hace tiempo, por ejemplo, varios pacientes míos y yo también lo consumía, pero a otros les caía súper mal, el jugo de apio. También, ¿no? O sea, es lo Entonces, mismo. El apio también es súper fibroso. Sí. Entonces, pues al final es lo que te caiga bien o lo que te caiga mal. Si te quieres echar un jugo verde, prueba tu tolerancia también, justo como lo venimos diciendo. Y si no, pues elimínalo y consume las verduras de otra forma. Ok. Algo más antes de irnos, que ya se acabó el capítulo como siempre. Y ya me están, oigan, quiero decirles algo, ya me están reclamando que por qué media hora, que es muy poquito, pero cuando duraban más, que por qué tan largos. Entonces, bueno, yo trato de sintetizarles la información. Pero bueno, antes de irnos, algo más que creas que sea relevante o de importancia que deban de saber toda esta gente tan bonita que nos ve el día de hoy relacionado a la dieta FODMAPs. Pues también consiste mucho en la parte de la organización y como planificación, especialmente de menús. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos al gastro o al doctor o lo que sea, nos da la lista de los alimentos que sí podemos y que no, y únicamente escogemos también los que solamente nos gustan. Sí. Entonces el chiste también es empezar a rotar, planificar menús y vas de ahí partiendo y haciendo diferentes combinaciones de alimentos precisamente para la rotación con los permitidos y que tampoco se vuelva algo muy aburrido ni tedioso. Entonces,
Eso también va a estar en el curso de microbiota. Eso también va a estar para en que el se curso. inscriban y tengan su menú FODMAP. Sí, la verdad es que sí, porque, o sea, no es lo mismo, pues decir, me gustan solo las fresas y fresas todos los días, las moras y moras todos los días. Vuelves a lo mismo, o sea, No tenemos es lo biodiversidad. Y recuerden que las bacterias tienen que comer diferentes cosas. O sea, la biodiversidad es importante, si no, de verdad, señores, empezamos a matar las bacterias de nuestro intestino. Pero bueno, ya nos vamos. Cualquier duda que tengan relacionado a la dieta FODMAPs, moléstanla en su Instagram. ¿No es cierto? Es broma. Aquí les dejamos las redes sociales. Cualquier duda que tengan aquí abajo, o real, sí, escríbanle. o vengan a consulta. O vengan a consulta con Steffi. Y nos vemos en el curso de microbiota. Obviamente va a haber mucha más información de esta. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.